Nuestro Padre Celestial Jehová. Él suele hacer las cosas, al principio, se esconde. Al principio, no sabemos las cosas. Cuando el tiempo se cumple, de repente nos damos cuenta de que el Padre Celestial, para preparar a los actores que Él preparó, es decir, es lo que dice la Biblia. El Padre nos ha puesto a nosotros, hermanos y hermanas honorables, como si nos subiera al escenario a actuar, preparando una obra para ser representada. Pero, al principio no lo sabíamos. Pero cuando llega el momento, descubrimos que nos convertimos en los que el Padre Celestial preparó para subir al escenario a actuar en la obra, en los personajes honorables de ella. Pero cuando el Padre Celestial nos estaba preparando, nosotros no lo sabíamos en absoluto, que nos convertiríamos en la gran obra del Padre Celestial, en los personajes del guión. En el 20, parece que fue en el 2023, un día el hermano Heber soñó en un sueño que había un libro muy grueso en el cielo. Extremadamente grueso, tal vez con un grosor de... ¿Es posible, ¿Es posible que tuviera un grosor de 1 metro? En fin, un libro muy grueso. ¿Y el ancho? Tal vez 2 metros, tal vez varios metros. ¿Y la longitud? Aún más largo. Muy grueso, muy ancho. Un libro muy largo en el cielo. Entonces había 20. O más de 20. O un pequeño grupo de hermanos, junto con el hermano Heber. Y estaban contemplando este libro. El libro finalmente se abrió en la primera página. Entonces, al abrirse la primera página, descubrieron un grupo de personas, los nombres de un grupo de personajes. La primera persona se llamaba Wu Seng. La segunda persona se llamaba Wen Seng. El Seng de Wu Seng es el Seng de Espíritu Santo. El Seng de Wen Seng también es el Seng de Espíritu Santo. El tercero, después del segundo. El segundo ya pasó, después del segundo. El tercero y los siguientes, Heber ya no pudo verlos. Solo vio el primero y el segundo. Y después, todos eran nombres de personajes. Entonces, ¿de qué habla todo esto? Habla de que Dios ya ha preparado una gran obra. Desde antes de la creación del mundo, el Padre ya había preparado una gran obra. Y a través de los profetas de todas las generaciones, fue presentando poco a poco esta obra que se representará en el futuro. Entonces, al llegar al Apocalipsis, se presenta un poco más. Y después, al llegar al fin de esta era, el guión de esta gran obra realmente está a punto de abrirse. El hermano Heber ya ha visto los nombres al abrirse la primera página. El primer nombre en la primera página es Wu Seng. El segundo es Wen Seng. El primero es Wu Seng. Entonces, después del tercero, el hermano Heber, cuando se disponía a mirar, en el cielo había varias serpientes atacando al hermano Heber. Y luego, en ese momento, había una serpiente que atacaba gravemente solo al hermano Heber. Así que no hubo tiempo de ir a ver. Y ya se estaba luchando contra esta serpiente. Entonces, ahora, el Padre prepara a los personajes de este guión, que están entre nuestros hermanos y hermanas. Pero al principio, no lo sabíamos. Los personajes que el Padre Celestial había preparado, tampoco lo entendíamos. Pero cuando llegó el momento, fue muy maravilloso. ¿Cómo es que los hermanos y hermanas, hoy, sin motivo alguno, simplemente, todo el día con el hermano Heber, estuvieron juntos escuchando la verdad? Fue preparado por el Padre Celestial. El Padre Celestial está preparando nuestros roles de personajes. Él ya los había preparado desde hace mucho. Al principio, cuando no conocíamos al hermano Heber, nosotros no nos reuníamos, no nos habíamos congregado, pero el Padre Celestial hizo que los hermanos y hermanas se dispersaran en las religiones, en el mundo de Satanás. Cuando llegó el momento, los llamó uno por uno. En cuanto llegó el pastor, comenzó a llamó a un grupo de hijos. Y así, poco a poco fueron apareciendo, y descubrimos que, resulta que somos personajes importantes en esta gran obra. Por ejemplo, al principio, el hermano Heber y los demás no sabían que en esta obra, había uno llamado el emperador. El llamado único emperador. Más adelante, se confirmó que, en efecto, en esta obra, había alguien, un emperador llamado rey, es decir, aquel sobre cuyos hombros estaría el principado, el rey de reyes, el señor de señores. Ese es el papel que el hermano Heber iba a interpretar. Entonces, inmediatamente después, las dos hermanas tampoco sabían que iban a interpretar a la reina, la madre de la patria, el papel de la matriarca. No lo sabían en absoluto. Al principio, al comienzo, el Padre Celestial lo hizo así. En julio de 2024. Un día de julio. El hermano Heber. Por la noche, el Padre hizo que el hermano Heber tuviera un sueño. En el sueño, el Padre le dijo a Heber: dile a la hermana Sunlan que renuncie
Dile que renuncie. No puede seguir haciendo ese trabajo. Así que la hermana Sunlan, que es la hermana Rebeca de hoy, ella también recibió la enseñanza del Padre Celestial que decía, tienes que renunciar, no puedes hacerlo más, ese trabajo tuyo. Entonces, en el sueño, la hermana le respondió al Padre Celestial, puedo hacer este trabajo, puedo hacer ambos trabajos. Tanto el trabajo de escuchar la cruz, como el trabajo de barrer, está bien. Y entonces, una voz dijo, ese trabajo tuyo, otros están esperando, esperando para tomarlo. Ellos están esperando, esperando para reemplazarte. Ellos ya están esperando, para reemplazarte. Pronto ya no podrás hacerlo. Más adelante, su gerente se puso muy, detestaban a nuestra hermana Rebeca, porque la hermana Rebeca alababa mientras trabajaba, escuchaba la verdad mientras trabajaba, alababa mientras trabajaba. A su gerente no le gustaba. Y después, como era de esperar, la hermana Rebeca renunció pronto. Renunció. Ella tampoco sabía qué hacer. Y el Padre Celestial le dijo, Guangzhou. Así que partió hacia Guangzhou. Nunca más regresó a trabajar. Y gradualmente, ella se dio cuenta de que había sido preparada por el Padre Celestial para ser reina, para ser la hermana matriarca. Inmediatamente después, también descubrimos que la hermana Zaoan de repente se unió. El día de la Pascua de 2024. Parece que fue un día de abril. Un día a principios de abril. Ese día, vinieron más de 10 hermanos y hermanas. En esta habitación relativamente pequeña. Todos juntos conmemoramos el sacrificio del Señor. Ese día, un grupo de hermanos oraba. Y cuando las hermanas oraban, todos lloraron. Al pasar el pan sin levadura y el jugo de uva, todos lloraron. Inesperadamente, la gente de esa habitación, todos se convirtieron en, la mayoría de las personas, se convirtieron en uno de los roles importantes. Y después, llegó el Pentecostés. Justo un mes después, fuimos llamados para ser bautizados. En ese momento, la hermana Zaoan también fue enviada. Después de venir, ella no sabía que sería retenida en Guangzhou. La palabra retener se usa con un sentido positivo aquí. Es decir, no esperaba. Su plan original era venir por, a lo sumo medio mes y luego regresar. Pero inesperadamente, después del bautismo, ella también entendió en su espíritu, y el espíritu del Padre Celestial también la impulsó, a que no podía regresar. Sin darse cuenta, realmente ya no pudo regresar. Sin darse cuenta, se quedó en Guangzhou, y se quedó de nuevo, con los hermanos y hermanas hasta el día de hoy. Y después, ella ya no regresó. Es decir, el Padre Celestial preparó un rol, llamado el rol de Madre de la Nación, que también es el rol de Hermana Reina. Así fue como se preparó. Por supuesto, vemos que las 12 estrellas de Apocalipsis también se están preparando. Creo que, ahora los 7 hermanos, cada hermano es una estrella. Así se preparan. Y al prepararse así, estos hermanos, por supuesto, también tienen imperfecciones, pero el Padre Celestial sabe cómo refinarlos. El Padre Celestial los refina, y gradualmente, se descubre que un grupo de hermanos comienza a asumir su misión. Al principio, el hermano Rehobot fue enviado, dejando su tierra natal. Poco a poco, él también comenzó a prepararse. Algunas de sus hermosas cualidades. Antes, tal vez se desanimaba a menudo. A menudo era débil. O tal vez, a menudo estaba triste. Ahora, también ha sido muy templado. Y ya no se atreve a desanimarse. También comenzó a ser capaz de soportar. También comenzó a preparar muchas hermosas cualidades. Después, a continuación, los otros hermanos también fueron, uno tras otro, preparados para ser templados en el altar de oro. Inmediatamente después, templando y templando, orando en el altar, orando y alabando, haciendo guardia de alabanza, sin darse cuenta, todo su corazón fue limpiado por el Padre Celestial. Casi completamente refinado. Un grupo de hermanos comenzó a prepararse. Entonces, un grupo de hermanas, 2 hermanas siervas. Su preparación también fue muy maravillosa. Al principio dijimos que de hecho había Raquel y Lea. Entonces, las 2 siervas de Raquel y Lea definitivamente estarían allí. Un día el Padre Celestial dijo, ¿es la hermana Guo Yulan la sierva de Lea? ¿Es Zilpa la sierva de Lea? ¿Es la hermana Ansubila la sierva de Zaoan? Solo dijo esa frase. Después, durante este proceso, tampoco nos atrevimos a decir nada. ¿Y si el hermano Heber se equivocó o escuchó mal, qué haríamos? Un día, la hermana Zaoan estaba orando. Grupos de hermanas también estaban en esa habitación en la aldea Sipai orando. De repente, la hermana Zaoan se sentó en un taburete. Ese taburete se podía deslizar. Un taburete pequeño sobre el suelo, que se podía deslizar. Con un movimiento suave, se deslizó frente a la hermana Guo Yulan. Es decir, y luego, le dijo a la hermana Guo Yulan, hermana Hana, hermana Guo Yulan, si quieres ser la sierva Zilpa,
Entonces ora. ¿Quieres ser la sierva Zilpa? Entonces ora. El Padre Celestial escuchará. En ese momento, nuestra hermana Hannah, es decir, la hermana Woyulan, dijo, no seré yo, ¿verdad? Después, ella fue a orar. En ese momento, la hermana Rebeca también estaba buscando a su sierva, buscando y diciendo, ¡ay! ¿Será esta hermana? Buscando por todas partes. En ese momento estábamos pensando, nuestra hermana Sunlan, ¿cómo es que no sabe quién es su sierva? Creo que el hermano Heber también sabía que nuestra actual hermana Zilpa es la hermana Woyulan, pero no se atrevía a decirlo a la ligera. ¿Y si se equivocaba? ¿Qué pasaría entonces? En ese momento había un poco de falta de fe. En ese momento. Pero, observando, todos lo sabían en el espíritu. Después, sucedió algo maravilloso. La hermana Woyulan soñó que ella misma era la hermana Zilpa. Ella soñó. Nuestra hermana Sunlan es muy amorosa. Nuestra hermana Rebeca es muy amorosa. Buscando a su sierva por todas partes. Finalmente, después de mucho esfuerzo y trabajo. Trabajó duro, con mucho esfuerzo. Finalmente, la encontró. Después de encontrarla, ella la agarró fuertemente, de la mano a la hermana Woyulan y dijo, por fin yo encontré a mi sierva Zilpa. Entonces, la hermana Zilpa dijo, yo no soy, y se puso a llorar, jaja, queriendo decir, claramente soy tu sierva, y diste toda una vuelta, para encontrarme. Así que este asunto se convirtió en una historia maravillosa. Esto es, hermana sierva, la maravillosa, historia maravillosa de buscar a la hermana Zilpa. Nuestra hermana Rebeca. Ella también hace las cosas con gran dinamismo. También una historia maravillosa. Está escrita allí. Más adelante, ¿cómo le fue a la hermana Vila? Sabemos que ella es Vila, pero hubo una perturbación. No estaba seguro de si nuestra hermana Ansu es Vila, o si era otra, siempre estando perturbada. En ese momento, un día, ella dijo que al escuchar la oración del hermano Heber, ella dijo, tengo que ir a Guangzhou. De lo contrario, mi ministerio como la hermana Vila será arrebatado por otra persona. Tengo que partir. Y luego, al día siguiente, partió, con gran ímpetu, desde Guangxi. Guilin de Guangxi. Inmediatamente al día siguiente, llegó a Guangzhou. Al llegar a Guangzhou, finalmente, pareció recuperar la fe. Ella dijo, ella oró, y obtuvo a Vila. Pero, surgió una situación. Ella quería regresar. Habiéndose quedado solo medio mes, quería volver otra vez. Siempre decía, tengo que regresar. El tiempo del Evangelio aún no ha llegado. Es lo mismo en casa. Además no me siento bien físicamente. Déjenme ir. Me voy a casa. Ella insistía en regresar. Después, se regresó a escondidas. Después de regresar, más adelante, se dio cuenta de que algo andaba mal. Tal vez pasó un mes, o unos 2 meses. Se dio cuenta de que algo andaba mal. Y volvió otra vez. Después de volver, se dio cuenta de nuevo. No sé por qué razón. Sintió que no se encontraba bien físicamente. Quería un ambiente tranquilo. Y cosas por el estilo. Y volvió a regresar. Bien, por más que intentaron persuadirla, no vino. Y después, en ese momento, ella dijo que quería regresar. La hermana Zawan también fue muy cariñosa. Y escondió su tarjeta de identidad. Escondió las de ellas. Escondió la tarjeta de identidad de la hermana Vila. Pero resulta que, cuando ella llegó a la estación de tren, se dio cuenta. Ella llamó para decir, ¿por qué escondieron mi tarjeta de identidad? Pero, fue maravilloso. Ella aún así pudo regresar. Después, resulta que, con solo tener su teléfono móvil, de alguna manera, pudo subir al tren. Y luego, tal vez tramitó una tarjeta de identidad temporal o algo así, y regresó directamente. Después de regresar, el padre, para llamar a esta hermana sierva a presentarse. El padre hizo esto. El padre comenzó a bendecir a las hermanas que se quedaron, a bendecir a la hermana Tontón y a la hermana Yangwan, y también a bendecir a la hermana Lifakun. Y además dijo que la hermana Lifakun tendría una doble bendición, pero no bendijo a la hermana Ansu. Después, poco a poco, ella siempre estuvo en el altar, diciendo, es lo mismo estar en casa. Mira, qué tranquila y qué bien estoy en casa. Después, poco a poco se dio cuenta de que algo no andaba bien. Muchas hermanas recibieron bendiciones, pero ella no obtuvo ninguna. El espíritu del padre también la impulsó a decir, ay, si no me pongo en camino pronto, las bendiciones serán arrebatadas por las hermanas, y yo no obtendré nada. Así que se puso en camino. Después de partir, recientemente, en los meses anteriores, tal vez en abril, en junio o en abril. En el mes de abril, recibió la palabra del padre diciendo que ella era la sierva Vila, llamada la Bella Vila. Después, también obtuvo el de Gran General Protectora de la Patria, el título de alabanza de Gran General Protectora de la Patria, y también obtuvo el de Señora Ann. La señora Ann dijo, guardar las murallas y tapar las brechas. Todos estos títulos le fueron dados. Esto quiere decir que, el Padre Celestial, para llamar a los roles honorables. Por supuesto, los roles de las 10 hermanas honorables ya han sido preparados.
cada una con su propia y maravillosa historia. Solo que, en este sermón de la verdad, probablemente no se alcancen a explicar tantos roles. Es decir, el Padre, a través de un plan maravilloso, llama a quienes están a punto de heredar su herencia, para que estos maravillosos personajes aparezcan gradualmente. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.